Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra lectura meditada sobre el libro de San Grignon de Montfort, Luis María Grignon de Montfort, Tratado de la verdadera devoción a la Santa Virgen, preparación del reinado de Jesucristo en las almas. Segunda parte de este libro, capítulo 2, nos habla el santo de las deformaciones del culto de María. Nos habla de deformaciones del culto de María. Hoy vemos este tema para no caer en la trampa. Presupuestas las 5 verdades anteriores que hemos explicado en las charlas anteriores, es preciso ahora más que nunca hacer una buena elección de la verdadera devoción a la Santa Virgen. En efecto, hoy más que nunca nos encontramos con falsas devociones que fácilmente podrían tomarse por verdaderas. El demonio, como falso acuñador de moneda y engañador astuto y experimentado, ha embaucado y hecho caer a muchas almas por medio de falsas devociones a la Santa Virgen, y cada día utiliza su experiencia diabólica para perder a muchas otras, entreteniéndolas y adormeciéndolas en el pecado, sobre pretexto de algunas oraciones mal recitadas y de algunas prácticas exteriores inspiradas por él. Como un falsificador de moneda no falsifica ordinariamente sino el oro y la plata, y muy rara vez los otros metales, porque no valen la pena. Así el espíritu maligno no falsifica las otras devociones, tanto como las de Jesús y María, la de la devoción a la Sagrada Comunión, a la devoción al Santísimo Sacramento o a la Virgen. Pues aquí el santo dice que el demonio falsifica las cosas importantes, no las secundarias, como el falsificador de la falsa moneda, ¿no? Oro y plata. Repito esto. Como un falsificador de moneda no falsifica ordinariamente sino el oro y la plata, y muy a la vez los otros metales, porque no valen la pena. Así el espíritu maligno no falsifica las otras devociones, tanto como las de Jesús y María, la devoción a la Sagrada Comunión y la devoción a la Santísima Virgen, porque son entre las devociones lo que el oro y la plata entre los metales. Entonces hay 2 devociones importantísimas, y eso el demonio las falsifica: la Santa Misa y la Comunión, y la devoción a la Virgen. Por desgracia el protestantismo ya no tiene nada. Da una galleta, un poco de jugo como cuerpo sagrado de Cristo, lo que es mentira, porque no tiene sacerdocio, no tiene misa, no tiene quien consagre. Veamos ahora lo que dice el santo. Es por ello importantísimo: 1. Conocer las falsas devociones para evitarlas y la verdadera para abrazarla. 2. Conocer cuál es entre las diferentes formas de devoción verdadera a la Santa Virgen, la más perfecta, la más agradable a María, la más gloriosa para Dios y la más eficaz para nuestra santificación, a fin de optar por ella. Hay, a mi parecer, 7 clases de falsos devotos y falsas devociones a la Santa Virgen, a saber. Aquí el santo nos da 7 falsas devociones o falsos devotos. Primero, los devotos críticos. Segundo, los devotos escrupulosos. Tercero, los devotos exteriores. Cuarto, los devotos presuntuosos. 5, los devotos inconstantes. 6, los devotos hipócritas. 7, los devotos interesados. Veamos esto. Los devotos críticos. Los devotos críticos son por lo común sabios, orgullosos, engreídos y pagados de sí mismos, que en el fondo tienen alguna devoción a la Virgen, pero critican casi todas las formas de piedad con que las gentes sencillas honran ingenua y santamente a esta buena madre, solo porque no se acomodan a su fantasía. Ponen en duda todos los milagros, historias referidas por autores fidedignos y tomadas de las crónicas de las órdenes religiosas que atestiguan la misericordia y el poder de la Santa Virgen, Madre del Señor. Se irritan al ver a las gentes sencillas y humildes arrodilladas para rogar a Dios ante un altar, una imagen de la Virgen o en la esquina de una calle. Montfort constata y defiende directamente estas manifestaciones de la religiosidad popular, que son una expresión de la convicción eclesial de la presencia de María
en el peregrinar actual del pueblo de Dios. Y bien, después del Concilio Vaticano II, por desgracia, hubo gente que quería eliminar todo. Y bien, orgullosos, perdidos y críticos y criptoprotestantes. Esta gente orgullosa llega hasta acusar a la gente sencilla de idolatría, como si adoraran la madera o la piedra. En cuanto a ellos, así dicen, no les gustan tales devociones exteriores, ni son tan cándidos como para creer a tantos cuentos e historias como corren acerca de la Virgen. Si les recuerdan las admirables alabanzas de los santos padres tributan a María, responden que hablaban como oradores, en forma hiperbólica, y dan una falsa explicación de sus palabras. Por desgracia, así es. Esta clase de falsos devotos y gente orgullosa y mundana es mucho de temer. Hace un daño incalculable a la devoción a la Santísima Virgen, alejando de ella definitivamente a los pueblos o pretextos de desterrar abusos. Entonces, esos son los devotos críticos, orgullosos, criptoprotestantes. Bien, toda persona, aunque sea obispo o sacerdote, que aleja del amor a la Virgen, bien, no hacerle caso, es un orgulloso. Segunda categoría de malos devotos, los devotos escrupulosos. Los devotos escrupulosos son personas que temen deshonrar al hijo al honrar a la madre, rebajar al uno al honrar a la otra. Estos son los protestantes. No pueden tolerar que se tributen a la Santísima Virgen las justísimas alabanzas que le prodigan los santos padres. Ni siquiera aceptan el Evangelio. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones, dijo la Virgen en Lucas 1:48. Nosotros seguimos lo que dice el Evangelio. Esos escrupulosos toleran penosamente que haya más personas arrodilladas ante un altar de María que delante del Santísimo Sacramento, como si esto fuera contrario a aquello. Si los que oran a Santa Virgen no orasen a Jesucristo por medio de ella. Cuando rezamos a María, rezamos a Jesucristo por medio de ella. El que honra a la madre, honra al hijo. No quieren que se hable con tanta frecuencia de la Madre de Dios, ni que los fieles acudan a ella tantas veces. Oigamos algunos de sus expresiones más frecuentes. ¿De qué sirven tantos rosarios, dicen? ¿Tantas congregaciones, devociones exteriores a la Virgen? ¿Cuánta ignorancia en tales prácticas? Esto es poner en ridículo nuestra religión. Hábleme más bien de los devotos de Jesucristo. Frecuentemente lo nombran sin descubrirse, lo digo entre paréntesis. Hay que recurrir a Jesucristo. Él es nuestro único mediador. Hay que predicar a Jesucristo. Esto sí es sólido. Esto dicen esta gente. El culto de María jamás se opone al de su Hijo. Ella busca la gloria de Jesús y la realización del proyecto de amor que el Padre le ha encomendado en la salvación de los hombres, mientras coopera siempre con la acción del Espíritu Santo en disponibilidad absoluta. Entonces María, queridos hermanos, no aleja de Jesús, al contrario. Y lo que dicen es verdad en cierto sentido, pero la aplicación que hacen de ello para combatir la devoción a la Santísima Virgen es muy peligrosa. Es un lazo sutil del espíritu maligno sobre pretexto de un bien mayor, porque nunca se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a la Santísima Virgen. Efectivamente, si se la honra, es para honrar más perfectamente a Jesucristo, su Hijo. Pues si vamos a ella, es para encontrar el camino que nos lleva a la meta, que es Jesucristo. La Iglesia con el Espíritu Santo bendice primero a la Santa Virgen, después a Jesucristo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y esto no porque la Virgen sea mayor que Jesucristo, o igual a Él, lo cual sería intolerable a la herejía, sino porque para bendecir más perfectamente a Jesús hay que bendecir primero a María. Digamos pues, con todos los verdaderos devotos de la Santa Virgen y contra sus falsos devotos escrupulosos: María, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Por el Espíritu Santo dijo esto Isabel a María, Lucas 1:42. Esos son los devotos escrupulosos, pero hoy podríamos ver los protestantes en esto. Los devotos exteriores.
Los devotos exteriores son personas que cifran toda su devoción a María en prácticas externas. Solo gustan de lo exterior de esa devoción porque carecen de espíritu interior. Rezan muchos rosarios, pero atropelladamente. Oyen muchas misas, pero sin atención. Se inscriben en todas cofradías marianas, pero sin enmendar su vida, sin vencer sus pasiones, sin imitar las virtudes de la Virgen. Solo gustan de lo sensible, de la devoción, no buscan lo sólido. De suerte que, si no experimentan algo sensible en sus prácticas piadosas, creen que no hacen nada, se desalientan y lo abandonan todo o lo hacen por rutina. El mundo está lleno de esta clase de devotos exteriores. No hay gente que más critique a las personas de oración que se empeñan en lo interior como lo esencial, aunque sin menospreciar la modestia exterior que acompaña siempre a la devoción verdadera. Entonces hay los devotos exteriores, rezan, etcétera, pero no enmendan su vida, no vencen sus pasiones, no imitan las virtudes de María, y esto es muy, muy peligroso. Es muy peligroso. Un devoto de María debe adelantar en la vida espiritual, en la santidad, y dejar los pecados. Ahora hablemos de los devotos presuntuosos. Los devotos presuntuosos son pecadores aletargados en sus pasiones o amigos de lo mundano. Bajo el hermoso nombre de cristianos, devotos de la Señora Virgen, esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la maledicencia, la injusticia, etc. Duermen pacíficamente en sus costumbres perversas, sin hacerse mucha violencia para corregirse, confiados en que son devotos de la Virgen. Y bien, eso no vale nada si no se corrigen de su avaricia, orgullo, lujuria, embriaguez, etcétera, etcétera. Se prometen a sí mismos que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión, ni se condenarán, porque rezan rosario, ayunan los sábados, pertenecen a la cofradía del Santo Rosario, a la del escapulario u otras congregaciones llevan el hábito o cadenilla de la Santa Virgen. No, señores, la auténtica devoción de María lleva a la conversión y alejarse transformar y dejarse transformar por la palabra de Dios bajo la fuerza del Espíritu Santo. Es muy importante. La auténtica devoción a María lleva a la conversión y a dejarse transformar por la palabra de Dios bajo la fuerza del Espíritu Santo. Cuando se les dice a estos devotos que no se convierten, presuntuosos, cuando se les dice que su devoción no es sino una ilusión diabólica y perniciosa presunción, capaz de llevarlos a la ruina, se resisten a creerlo. Responden que Dios es bondad, misericordia. Claro que lo es. ¿Qué dijo? Vete, no peque más. Y que no nos ha creado para la perdición. Que no hay hombre que no peque, que no morirá sin confesión, que basta un buen Señor peque. No, Señor, a la hora de la muerte. Eso dicen, pero es falso. Añade que son devotos de la Santa Virgen, que llevan el escapulario, que todos los días rezan puntual, humildemente sus 7 Padres Nuestros, Aves Marías, en su honor, algunas veces el rosario y el oficio de la Santa Virgen, y que ayunan. Sí, Señor, todo está bien, pero la auténtica devoción lleva a la conversión. Y si usted no deja el pecado, no digo que no va a caer nunca, o puede caer por desgracia, pero quedar días y meses y años en pecado, esto es totalmente falso. Para confirmar sus palabras y enseguecerse aún más, alegan algunos hechos verdaderos o falsos, poco importa, que han oído o leído, en los que se asegura que personas muertas en pecado mortal sin confesión, gracias a que durante su vida habían rezado algunas oraciones y ejercitado algunas prácticas de devoción en honor de la Virgen, resucitaron para confesarse, y su alma permaneció milagrosamente en el cuerpo hasta que lograron confesarse, o a la hora de la muerte obtuvieron de Dios, por la misericordia de la Virgen, el perdón y la salvación. Ellos esperan correr la misma suerte. Señores, esta es una ilusión. Dios puede hacer un milagro por una, pero si uno con esto vive, ya no vale. Nada del cristianismo es tan perjudicial a la gente como esta presunción diabólica. Peco y Dios me perdonará. No, Señor. Dios
dice, si hoy escuchas la voz del Señor, no diga mañana. Porque ¿cómo puede alguien decir con verdad que ama y honra a la Santa Virgen, mientras con sus pecados hiere, traspasa, crucifica, ultraja despiadadamente a Jesucristo su Hijo? Si María se obligara a salvar por su misericordia a esta clase de presuntuosos de personas, autorizaría el pecado y ayudaría a crucificar a su Hijo. ¿Y esto qué nos haría? Ni siquiera pensarlo. No, el que sigue pecando, bien, hiere, traspasa, crucifica, ultraja a Jesucristo. Protesto que abusar así de la devoción a la Santa Virgen, devoción que después de la que se tiene a nuestro Señor, el Santo Sacramento, es la más santa y sólida de todas. Constituye un horrible sacrilegio, el mayor y menos digno de perdón después de la comunión sacrilega. Entonces, el que pretende seguir pecando, pero reza a la Virgen y no hace ningún esfuerzo para hacer el pecado, es como cometer un sacrilegio. Es grave esto. Confieso, dice el santo, que para ser verdadero devoto de la Santísima Virgen no es absolutamente necesario que seas tan santo que llegas a evitar todo pecado, aunque esto sería lo más deseable. Pero es preciso al menos, nota bien lo que digo el santo, mantenerte sinceramente resuelto a evitar por lo menos todo pecado mortal que ultraja tanto a la madre como al hijo. Entonces, un verdadero devoto de María debe mantenerse sinceramente resuelto a evitar por lo menos todo pecado mortal que ultraja a Jesús de María. Violentarte para evitar el pecado. Entonces, si uno es verdadero devoto de María, debe hacerse violencia para evitar el pecado. E inscribirse en las cofradías, rezar los 5 o los 15 misterios del rosario u otras oraciones, ayunar los sábados. Entonces, un verdadero devoto de María debe mantenerse sinceramente resuelto a evitar por lo menos todo pecado mortal que ultraja a María, violentarse a sí mismo para evitar el pecado e inscribirse a una cofradía y rezar su rosario. Todas estas buenas obras son maravillosamente útiles para lograr la conversión de los pecadores, por endurecidos que estén. Y si tú, lector, fueras uno de ellos, aunque ya tuvieras un pie en el abismo, te les aconsejo, a condición de que las realices con la única intención de alcanzar de Dios, por la intercesión de María, la gracia de la contrición y el perdón de sus pecados, y vencer tus hábitos malos, no para permanecer tranquilamente en este estado de pecado, no obstante los remordimientos de la conciencia, el ejemplo de Jesucristo, los santos, las máximas del Santo Evangelio. Entonces, rezar a la Virgen sí está bien, pero con la intención de evitar el pecado, de convertirse, de mejorarse, de salir del pecado. Hay los devotos inconstantes. Los devotos inconstantes son los que honran a la Santísima Virgen a intervalos y como a saltos, y a fervorosos y a tibios. En un momento me parecen dispuestos a emprenderlo todo por su servicio, poco después ya no son los mismos. Abrazan de momento todas las devociones a la Santísima Virgen y se inscriben a todas las cofradías, pero luego no cumplen sus normas con fidelidad. Cambian como la luna y María los coloca debajo de sus pies, junto a la media luna, porque son volubles e indignos de ser contados entre los servidores de esta Virgen fiel, que se distingue por la fidelidad y la constancia. Entonces, queridos hermanos, ser inconstante es peligroso también. Hace falta fidelidad y constancia. Más vale no recargarse con tantas oraciones y prácticas devotas y hacer menos, pero con amor y fidelidad a pesar del mundo del demonio de la carne. Entonces, tener pocos, pero ser constantes. Los devotos hipócritas, otra clase. Hay todavía otros falsos devotos de la Santísima Virgen, son los devotos hipócritas. Encubren sus pecados y costumbres pecaminosas bajo el manto de la Virgen fiel, a fin de pasar los ojos de los demás por lo que no son, hipócritas. Y finalmente hay los devotos interesados. Existen finalmente los devotos interesados. Son aquellos que solo acuden a la Virgen para ganar algún pleito, evitar un peligro, curar de una enfermedad por necesidades semejantes, sin los cuales no se acordarían de ella. Unos y otros son falsos devotos, en nada aceptos a Dios ni a la Virgen. Entonces, rezar, pedir solamente cuando estamos en problemas, está bien hacerlo, pero después convertirse, mejorar.
Pongamos pues suma atención, a fin de no pertenecer al número de los devotos críticos, que no creen en nada, por todo lo critican, los protestantes, a los devotos escrupulosos, que temen ser demasiado devotos de la Virgen por respeto a Jesucristo. Estos son también protestantes. De los devotos exteriores, que hacen consistir toda su devoción en prácticas exteriores. De los devotos presuntuosos, que bajo el oropel de una falsa devoción a la Virgen viven encenados en el pecado. De los devotos inconstantes, que por ligereza cambian sus prácticas de devoción o las abandonan a la menor tentación. De los devotos hipócritas, que entran en las cofradías y visten la librea de la Señora Virgen para hacerse pasar por santos. Y finalmente, de los devotos interesados, que solo recurren a la Santa Virgen para librarse de males corporales u alcanzar bienes de este mundo. Entonces, en resumen, hay 7 clases de devotos falsos: los devotos críticos, escrupulosos, exteriores, presuntuosos, inconstantes, hipócritas e interesados. Este es el capítulo 2 de la segunda parte de este libro. Si Dios quiere, en la charla siguiente vamos a ver la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Debe ser interior, tierna, santa, constante y desinteresada. Queridos hermanos, les aconsejo reenviar estas charlitas a sus contactos para ayudar a nuestros hermanos a conocer más a la Virgen y no ser devotos falsos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén.